están borrachos, no tienen idea. Esta gente no sabe de lo que está hablando, se quedaron perplejos. Escuchaban a gente común hablando un idioma de Dios. Esto es clave, hermoso, no pasó de moda. Soy Toto Salcedo y esto es HD, Haciendo Discípulos. Hablamos de la llegada del Espíritu Santo. He escuchado varias veces, y me lo han dicho algunos de manera un poquito dura y otros disfrazados de emoción y de cariño, que hablas mucho del Espíritu Santo, ya sabemos. Y entonces saben que hay Espíritu Santo, pero no saben nada más. Es como yo sé que hay un avión que lleva cantidad de gente, pero nunca he estado en ese avión. Eso no significa que conozco el avión, que he subido, que he palpitado, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraba. Es un viento, es algo hermoso, no siempre vas a esperar el viento, pero es una transformación de tu interior. No te transforma la cara, aunque se vuelve distinta, ya no agresiva. No te transforma el alma, donde obviamente hay emociones, hay muchas cosas, pero el alma, por primera vez, empieza a sujetarse al espíritu que tenemos nosotros y que viene a la vida a través de la relación con Dios, de recibir a Cristo como nuestro Señor y ser bautizado también en el Espíritu Santo. Entonces, dice, aparecieron unas lenguas como de fuego y que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Era el inicio. Y ese inicio tenía todos estos detalles. Cada apóstol, cada hombre que fue separado tenía sobre su cabeza una llama de fuego, que es el símbolo del Espíritu Santo. Y dice, todos ellos fueron, por eso reitero, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Segunda cosa impactante. Hablar en otras lenguas es lo más precioso que todos debemos tener. Hay unos que escogen, dicen, no era para antes. Bueno, Jesús era para antes, la oración era para antes, el Padre era para antes, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son para siempre. Entonces, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Otra vez viene nuestra sujeción al Espíritu de Dios. De pronto empiezas a brotar de tu boca, de tu ser y de tu espíritu lenguas. Un hablar que al inicio nadie entiende, que empieza a alabarte tu espíritu, empieza a transportarte para siempre a otra dimensión espiritual. No religiosa, no de días especiales, no de ceremonias especiales, de vida entera, que tu vida a partir de ese momento está sujeta totalmente al Espíritu de Dios. Y dice, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse el estruendo, aquel estruendo poderoso, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Es una reunión, es un festival, es una cita donde vienen de varias naciones en este mundo antiguo que estamos hablando, que tenían sus propios dialectos, sus propios idiomas, su propia manera de hacer. Y cuando cae el Espíritu Santo, cada uno empieza a adorar a Dios en la lengua que tenía. Es como en Bolivia. Si estuviéramos en La Paz, venían los quechuas, hablarían los aymaras, hablarían todas las lenguas que hay en Bolivia simultáneamente por una misma operación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué hizo esto y por qué permitió esto el Padre? Para que tengamos la herramienta más poderosa, para que nuestra vida almática, llena de emociones, sentimientos y deseos, y nuestra vida mental que quiera analizar todo porque así tiene que ser, porque así ha aprendido, empieza a sujetarse al Espíritu de Dios, que es otro reto gigante. Unos piensan que volverse religioso y hablar un poco más bajo en el volumen te hace espiritual. Para nada. Eso te hace otra cosa que no la voy a decir. Lo que necesitas es reconocer que el Espíritu Santo te escogió por templo y el espíritu humano que antes estaba muerto viene a vida y es el lugar donde el Espíritu Santo empieza a vivir en ti. Así que no necesitas ir a ninguna
iglesia, templo, lo que quieras para encontrarte con Dios. Él decidió vivir en ti y en mí para caminar en una vida sobrenatural. Si quieres ser religioso, si quieres ir a hacer cualquier otra cosa, es tu decisión, pero vas a contentar tu alma. Pero si empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo, cambia. Dice el verso 7, estaban atónitos, maravillados, y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Acaso no son los que conocemos? Y dice, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Si estos nunca han hablado eso, ¿cómo los escuchamos hablar a gente que no hablaba esto? Aquí hay, decía, partos, hay medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, de todos estos lugares, los escucho hablar, los escucho declarar cosas de Dios y les entiendo lo que están hablando. Imagínense eso. Sigue la lista. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y de las regiones de África que están más allá del Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos. Y cretenses, dice la palabra. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. ¿Cómo no hubiera querido estar en ese lugar? ¿Cómo no hubiera querido entender que mi espíritu estaba cautivado ya por Dios y que mi mente iba a ser renovada porque apareció el director perfecto del universo en mi vida, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo? Dice el verso 12 de este capítulo que estamos leyendo, dice, todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Esa respuesta la vamos a tener en el próximo capítulo más en detalle. Pero te estoy avanzando esto porque es importante. El verso 13, antes de acabar esta parte de este capítulo, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Esa era la única explicación que tenían ante personas que eran tímidas, que eran religiosas, que habían venido de distintos lugares y que no tenían una libertad en Dios. Viene el Espíritu Santo, los bautiza, los renueva, su espíritu humano cobra vida, empieza a relacionarse y sujetarse al alma. El alma se sujeta al espíritu tuyo que está dominado por el Espíritu Santo y empieza la parte más emocionante de la vida. Esto no es algo que una vez vas a tener y de aquí a unos años vas a recordar. Este es el estilo de vida en Dios. Este es lo que Él quiere. Jesús los preparó a sus discípulos para que hagan eso. 120 que esperaron y creyeron luego de los miles que comieron gratis y fueron bendecidos, vieron milagros y resurrecciones. Esos 120 emprendieron la caminata más poderosa de su vida. Te invito a que juntos podamos iniciar esta caminata con este basamento que hemos leído en este capítulo 2 de Hechos. Hasta pronto. Pensar que muchas de estas batallas tenemos que librarlos. Va a pasar rechazo, va a pasar que amigos, parientes, padres, hijos te van a dejar porque te vas a decir, estás vuelto loco. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué me hablas? Eso sería antes. Pero cuando tú lees todo el libro de los Hechos y todo, no dice, hasta aquí llegué. Se abre un abanico de posibilidades para todo ser humano, hombre o mujer, que está bautizado por el Espíritu Santo, que depende su vida, la guía, el hablar, el hacer del Espíritu Santo, y su fe ya no se mueve por vista, sino por la guía del Espíritu Santo.